Listo, mis niñas, bienvenidas. Entonces, mi niñecita que no estuviste en la clase pasada, ¿algún comentario, duda? ¿Cómo te ha ido con el tema de las constelaciones? ¿Has intentado hacerlo tú? ¿Lo has tenido consultantes, dudas, preguntas, aportes? Tuve el honor de hacerle la constelación al hijo de Dianita. ¡Ay, Bien, a Camilo! Camilo, amablemente, ¿cómo estuvo? muy amablemente Dianita confió en mí y bien. Duro porque Camilo es parco, es neutral, ¿sí? No refleja unas emociones, o sea, como de uno mirarlo y entonces decir está contento, está de mal genio, es muy neutral. Ujú. Entonces, pues eso es más duro, porque uno cuando ve a la persona haciendo gestos, pues como que uno se acondiciona, ¿sí? ¿Le está gustando, no le está gustando? Sí. Ok. Entonces, pero bien, me sentí cómoda, fue chévere. No sé, Dianita, ¿cómo has visto a Cami? Perdón que estaba aquí cenando apenas. Bueno, bien, ha cambiado. Lo he visto menos rabioso y todo eso, porque precisamente trabajo el tema de la rabia con un tema de bullying en el colegio que tú me contaste. Yo por allá atrás escuché. Entonces le propuse que se hiciera ahora una constelación de la alimentación y me dijo que sí. Le dije que sí iba a ir el domingo y me dijo tampoco exagere. Sí, tampoco ya me coja. Sí, pero estuvo bueno Eso y le gustó. era Es que como es el tema de la rabia. el propio autismo tiene afectividad plana, ¿sí? Pero Ujú. él siente todo por dentro, él se entristece, pues tú lo viste, Judicita, en la constelación, cuando estaba, que lo interpretó una chica que estaba súper triste y todo eso, ¿sí? Entonces es una Ujú. persona Pero que en en su, su en cara, su físico no se refleja, o sea, muy no, plano. Entonces, eso es, o sea, para mí, digamos, eso fue duro, porque yo miraba, claro, a no le gusta, no sé qué, y entonces plano. pero Pero yo siento siento que que al sí le final funcionó. estuvo bien. Yo siento que sí le funcionó, inclusive ayer me hizo un comentario que me dejó así como, mamá, es que tú a veces me hablas muy duro. Y yo, perdón, hijo, no me había dado cuenta. Listo, ya lo hago diferente. ¿Sí? Ujú. Es que yo pienso que a veces eres muy dura y con la alimentación y no sé qué. Entonces, bueno. Entonces ahí creo que está más consciente. Eso es lo que veo. Hay más Ok. conciencia. Ok. ¿Qué energías pusiste, mi nidiecita? Puse los compañeros que le hicieron el bullying en el colegio, puse la rabia, puse papá, mamá y lo puse a él. Ujú. Cuando empezamos, también un tema, digamos, o sea, como toda esa rabia, también, no sé, me salió de hacer como la sesión de perdón con los papás, soltar eso. Inclusive también utilicé un recurso, Judicita, ahí porque al final de hacer las palabras sanadoras y el perdón, digamos, de soltar la rabia y el tema con los compañeros, yo le decía o le dije, ¿cómo te sientes? Y él me dice, todavía sigo con mucha rabia. Ujú. Entonces utilicé un recurso de anclarle como un momento emotivo y de paz y de tranquilidad. Entonces le dije que cada vez que él sintiera rabia de cualquier Ujú. situación, pues que se tocara el corazón, digamos que fue como el punto que utilizamos para hacer el anclaje y que de ahí lo tocara y lo tocara y que ahí se acordara de los momentos de paz, de tranquilidad y no sé qué. Utilicé ese recurso porque pues que ahí como que no No, está sabía perfecto. porque él hacía de haber hecho todas las palabras sanadoras, él me decía, yo todavía tengo mucha rabia. Entonces Ujú. utilicé eso y al final me dijo, ya me siento mejor. Entonces yo dije, ah, bueno, sí sirvió. Oye, una preguntita, cuando tú dices anclaje, ¿se saca otro muñequito, otra figura y le ponemos la energía anclaje
¿O tú cómo Ah, haces? no, 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 mi señora. Janet, anclaje es una figura ya de programación neurolingüística. Entonces ya es un recurso que ella, digamos, suma a la constelación familiar como programadora neurolingüística. Entonces ya el anclaje, si tú recuerdas que estuviste en el curso de programación neurolingüística, Por eso me acordé de acordarse uno, pero dije, será una exactamente. Entonces es anclar a una a una señal física unas emociones que él ha tenido. Entonces llevarlo a través de un protocolo para que él, una vez se toque su pecho, empiece a sentir ese bienestar y pueda salir de ese estado emocional que no lo deja pensar con claridad ni actuar con claridad, que es el momento de rabia, ¿no? Entonces, pues muy bien, mi nidiecita, muy bien, porque aquí es donde podemos, precisamente empezamos a generar nuestro propio estilo, ¿no? Usando todas las herramientas que nosotros tenemos. Entonces, ahí puedes adicionarle no solamente de programación neurolingüística, sino de todas lo que tú manejes, ejercicios, por ejemplo, de amor propio, incluso no sé si haya ejercicios de biomagnetismo que tú los puedas poner a hacer o cosas así. Me parece genial porque es ponerle el toquecito personal. Ese es el toque personal. Y las frases sanadoras yo digo que son mucho de programación neurolingüística, es poder llevar precisamente a la polaridad diferente, ahorita que vamos a hablar del principio universal de la polaridad, es en la misma vibración poder sacarlo de la polaridad negativa para poderlo llevar a esa polaridad positiva, que ese es un estado emocional. Entonces, todos sabemos que ese estado emocional en el que está la persona, el consultante, ya sea personalmente o a través de su representante, necesitamos sacarlo de ahí para que pueda sentir y pensar diferente. Y en ese sentido es donde generamos un nuevo camino neuronal para que su vida empiece a cambiar. Uy, les voy a hacer una recomendación de un libro que leí ayer, que se llama Divagando con el Diablo, no, Divagar es esperen, porque es que esto es un tesoro universal. O sea, es un libro que uno dice, guau, es una vaina, pero fenomenal. ¿Y está en físico o en digital? Lo tengo en digital, pero en físico lo consigues. Es un libro antiquísimo que se publicó en el 2011. Ay, ahora no lo encontré. Envíalo, Judicita. Ya se los voy a enviar. No, de hecho se los envío ya en este instante porque se me olvida como dialogando con el diablo, divagando con el diablo. Es de Napoleón Hill. ¿Se acuerdan de Napoleón Hill? Es el hombre que escribió Piense y hágase rico. Es un escritor de los años más o menos 1920, 1930. Muy famoso y estoy leyendo cosas de él y me doy cuenta que tiene mucho las bases de programación neurolingüística. De hecho, Napoleón Hill no fue contratado, sino él decidió encontrar cuáles eran las claves del éxito y empezó a entrevistar a personas muy famosas, más o menos lo que hizo Bandler y Grinder. Chica, ¿dónde está? Espérate, lo pongo por fecha porque lo bajé antier. Modificación 25. Es que estoy en él. Y no, pero es fascinante. Les cuento que el libro me fascinó. ¿Es tan gordo? ¿No tiene tantas hojas? Porque Sí, si te lo lees a una hora, es que eres buena lectora. Perezosa. es A ver, grande. profe, ¿usted la que más debería estar leyendo, profe? Sí. Yo leo la cartilla Coquito, Nacho lee, todavía estoy con esas cartillas. Carajo, no lo encontré aquí donde lo guardé tan bien que no sé dónde lo guardé. Es que no me acuerdo es el título, pero entonces denme un segundo porque esto sí es súper importante para que ustedes lo tengan.
lo tengan y lo lean porque es maravilloso. O sea, yo quedé maravillada con este libro. Dije, no, estas mis niñas tienen que conocerlo. Bueno, mientras tanto, váyanme contando, por favor, Dianita, ¿cómo te fue en las prácticas esta semana? ¿Qué prácticas tuviste? O Bueno, Janet, o mi yo tuve, Tati, yo tuve una mientras yo práctica logro ayer y ponerlo acá. yo no sé si les conté que tuve, bueno, dos prácticas, una con la Ujú. hermana de ella, no sé si les conté. No me dejaron fue evidencia, ¿no? No me han dejado ustedes evidencia de esas prácticas. Pero Judicita, Bueno, no me has ayer mirado la mía o no me has dicho No, no nada de te la la he mía. mirado. Sí, Ah, tienes bueno. razón. Dime, Dianita. pero, no, o primero habla Janet, si quieres habla, ¿no? No, Ah, bueno. Dianita, Dianita. Bueno, entonces, ¿qué les cuento? Ayer era la niña y ella estaba trabajando un tema de inseguridad. Bueno, la chica adolescente. Entonces la trabajé con otra técnica que yo les Chica, explico. perdón, chica, ¿cuántos años tenía la niña? 20, Ah, ok. No, 22. no, es que cuando me hablas de adolescentes, tú sabes que los niños no se constelan, ¿no? No, es Isis. Ah, Bueno, ok, tenía, ok. tenía un tema de inseguridad, entonces, ¿qué hice? Como, bueno, dependiendo del tema que me digan, yo miro a ver qué le trabajo, o sea, qué energías le saco, ¿sí? Entonces, bueno, aquí yo le saqué una energía donde era el yo herido, que es como, como la herida infantil, el yo sobreviviente, que tiene que ver más Ujú, con el tema de cómo en este momento esa herida se está expresando a nivel inconsciente, el yo sano, que es qué recursos, herramientas tengo, que se podría decir como el yo adulto, para afrontar esa inseguridad que estaba tratando. Le saqué ella, que era la consultante, aquí ahora en el presente. Le saqué el ancestro o la ancestra con la que se identificaba o con la que tenía esa ujú. lealtad. Entonces, como vi que también era parte como de un tema de fuerza, de un tema de ansiedad, entonces le saqué el papá también, que era el que le daba la fuerza. Hijo de Y la pucha, o sea, sacaste cuatro personajes para ella, el yo niño, el yo adulto, bueno, la yoificaste como por cuatro. la disocié en cuatro, sí. La Papá, disocié en, mamá, ella, no, papá, mamá no, papá. papá. Papá porque él Ok, es el de la fuerza, ¿sí? ok. ¿Y tenía un Entonces, tema de amor propio? no, inseguridad. Ah, inseguridad. Ok. Pero salió muy chévere la constelación. ¿Por qué? Porque mostró de dónde venía esa inseguridad y es la herida del abandono que estaba implicada. ¿Cómo Ujú. se interpretaba con un yo sobreviviente que era muy trabajador, que necesitaba trabajar mucho y como que se sentía obligada, ¿sí? O sea, no era, supuestamente era feliz, pero no, pero se sentía como con esa obligación. Eh, el yo sano era una persona muy inteligente, muy astuta, eh, muy, como muy inteligente, astuta, con recursos, tierna, ¿sí? Y la consultante se identificó con una muñeca manipuladora, como una bebé, ¿sí? Entonces ahí le saqué todas esos temas, entonces le mostré todas las energías y, y le gustó mucho, o sea, ella se sintió muy, muy contenta, pero llegó en el momento que la que más le generó el dolor fue la herida de abandono, entonces esa era la que había que trabajar, porque ella me decía que le había generado un tic, y cuando en la consulta, en la constelación también le generó un tic. Entonces yo le dije, mira tu tic, reconócelo, míralo, agradécelo porque te está mostrando lo que necesitas sanar. Y lo hizo y se sanó. Es una cosa loca porque me dijo, ay, yo no tengo tic. Y le dije, abrázate ahora con amor, porque pues le está diciendo las frases sanadoras y está como
abrázate, mira, te tienes a ti, ya eres adulta, ya puedes, tienes todos los recursos, y le repetí mucho la frase del yo sano, porque eres una persona inteligente, eres una persona astuta, eres una persona alegre y puedes lograr todo lo que te propongas. Entonces, y también el papá está como en la misma fila, yo le hice las frases sanadoras, él no es tu igual, él te da la fuerza y no sé qué, y bueno, y así. Y la desidentifiqué de la ancestra con la que estaba vinculada y fue muy bonito. Me dijo que le había gustado mucho la constelación y que le había Bueno, gustado mucho. muy bien. Y fíjate que tú ya le pones, o sea, todo el tema, lo que estábamos hablando con Nidia, tú le pones toda esa parte de psicología que conoces, que manejas, del trauma, de pronto del yo, de toda esta parte de psicología conductual que tú manejas y que también te da la base o la posibilidad de interpretar, digamos, todas esas energías que le pusiste a tus muñequitos. Y los muñequitos siguen dando información respecto de la lectura que ustedes hacen con ella, ¿no? Sí, porque mira, Entonces, es curioso que la herida del abandono era precisamente Toxon, el de Toy Story. ¿Te acuerdas de todo? Bueno, el, que lo abandonaron, el que estaba oso, todo claro, claro. entonces ese era el osito y estaba muy resentido porque lo abandonaron. Entonces, Fíjate que la vez pasada hablamos eso, ¿no? O sea, cómo la información en este lado del personaje, o sea, te lleva a una información que a veces no, ni el consultante la dice, ni muchas veces, sino es de la historia del muñeco, de la sí, historia del color, de la historia del personaje como tal. Por eso los muñecos son tan lindos, tan maravillosos. A mí me encanta, me parecen sí, la divinos. verdad me parece muy chévere eso porque sí es diferente cuando uno pone unas figuras como simples, que yo te las tuve, Ujú. y, y eso sí, lo que tú dices es totalmente cierto, dan mucha información y uno dice, y esta muñequita que está poniendo acá, pues uno la va interpretando de otra manera, porque ya nos da otra información. Y como ese es el inconsciente el que elige, o sea, ella no está siendo consciente y es a ciegas, pues es totalmente inconsciente y ahí nos está dando una información. Literal, ella se basa por su gusto, por el color, porque ay, se me pareció lindo, pero en realidad su inconsciente es el que está dando el mensaje. Pues qué bien, qué bien. ¿Y te sentiste bien? ¿Te sentiste mucho mejor? Ya cada vez que vas haciendo más constelaciones te sientes más segura, más fluida. Sí, y con el tema de la hermana de Aida, que trabajó un tema de prosperidad, le puse también como 8 energías. Pero la trabajé diferente porque le trabajé un poco el papá, la mamá, bueno, la mamá, que pues porque era un tema de prosperidad. Y con ella también me pasó exactamente lo mismo, le empezó a doler una pierna. Entonces yo le dije exactamente, le empezó a doler mucho la pierna. Entonces yo le dije, porque yo le decía, avanza, avanza y ahora avanzo y no sé qué, yo eres suficiente, bueno, tienes todos los recursos. Le empecé a decir eso y me empezó a doler mucho la pierna, no sé qué. Ahora mira tu pierna, le vas a decir tranquilo. Bueno, y ahí también me tocó hablarle la pierna para Ujú. que pudiera quitarse ese dolor físico. Y ayer con la niña lo que me pasó es cuando estaba hablando de esa herida de abandono, me empezó a doler el corazón. O sea, como que me vinculé con ella y me empezó a doler como acá, y yo, uy, entonces ahí como que yo dije, uy, pucha, pues también necesito vincularme de esa No, parte. no es una vinculación con ella, sino es una forma de canalizar la información. Entonces quiere decir que tú empiezas a sentir muchas cosas de tu consultante. Entonces, eso también te da información. Entonces, ahí tú preguntas a tu consultante si tiene alguna patología en el corazón, si está triste por alguna situación, si tiene algún mal de amor, qué es lo que le hace doler, porque tú empiezas a sentir, te vinculas tanto con el campo que la información no solamente te la dan con muñecos, sino te la dan con emociones en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque el campo es el que en este momento está manejando. Entonces, a veces, cuando somos personas, en el caso de Isis, es una persona que no le gusta hablar de sus sentimientos ni de sus emociones, ¿no? Entonces, ¿qué hace el campo? Te traslada la emoción a ti para que tú la puedas identificar. Entonces, ahí es cuando empiezas tú a sentir cosas.
ella me dijo, me dan ganas de llorar. Ujú. Yo lo sentí, o sea, sentí como ese dolor ahí fuerte que tenía. Bien, Pero bueno lo que me dices es que eso es información que me están dando, entonces es ahí uno información. le pregunta, Acuérdense que hay muchas formas de que nos llegue la información, de manera kinestésica, de manera, una vocecita que te dice algo, de manera de clarividencia, es decir, de pronto te llega una imagen. Tú hiciste una pregunta o ella dijo algo y a ti te llegó una imagen que dices, esto, un campo de flores, de pronto te llega un olor, igual. O sea, en la constelación virtual siempre le van a pasar las mismas cosas que nos pasan en las constelaciones físicas, porque estamos uniéndonos al mismo campo. Entonces, olores, sensaciones, ruidos, igual que hablamos de correspondencia en nuestra clase anterior, ¿no? La correspondencia es cómo es arriba, es abajo. Todo lo que esté pasando en tu entorno y en el entorno del consultante tiene que ver con la constelación. Tiene que ver. La luz, la velocidad, el sonido, que entró alguien, que entró una persona, que se entró el perro, que se entró el gato, que se entró un niño, que sonó la música, que justo cuando estábamos haciendo la meditación salió el aviso y no le dejaba oír, etcétera, ¿no? Son ruidos mentales que te están diciendo, mira, se desconcentra. Hay personas que son muy difíciles de concentrar. Bueno, tú le dices, cierra los ojos, se le cae el teléfono, le entra la llamada, entra el perro, preciso llegó alguien, porque están buscando distractores. Ellos mismos están buscando formas de no concentrarse, formas de no, ay, formas de no conectarse con ellos mismos. sí. Perdón, les quito mi teléfono porque preciso hacer una llamada de mi madre naturaleza, que lo abrí para enviarles. Ya les mandé el libro, ¿no? Lo puse en el grupo de WhatsApp. Gracias, Judicita. Y ¿Listo, mis está en amores? Spotify. Está en Spotify. ¿El libro? Está en, el libro está, sí salió a Spotify, ya lo miré. Gracias. Ay, genial. Genial. Debe ser una narración larguita, larguita. Pero se los recomiendo, o sea, fenomenal, fenomenal. Bueno, Gracias. entonces vamos a retomar nuestro tema. Mi Tati, ¿no me contaste? Hola, Tati, mi Yusita, buenas noches, ¿cómo ¿cómo están? estás? Muy bien, ¿y tú? Mi Yusita, bien, gracias a Dios. Esta semanita no he tenido constelación, ya tengo programadas para la próxima semana, entonces te cuento cómo me va con ella. Ok, perfecto. Gracias. Perfecto. Antes de que se nos olvide, entonces vamos a hacerlo el domingo donde Danielita otra vez y llegamos entonces nosotras a las 9 de la mañana y le pedimos el favor a nuestros consultantes que lleguen a las 10 de la mañana. Entonces, a las 9 para que ustedes me ayuden, por favor, a subir 5 bellos pisos y organizamos rápidamente el salón entre todas. ¿Vale? ¿Hay alguien que no tenga consultante? ¿O todas tienen su consultante? Sí, yo llevo. Judicita, tú me puedes poner la dirección porque como la vez pasada cuando fue donde Dani, yo no fui. Entonces, para saber en dónde es, por Yo favor. creo que vas a tener que llegar a mi casa y dejamos el carro acá porque como Dani no está, no creo que nos pueda dar el control del parqueadero. Porque hay Ah, parqueadero, pero no creo que nos pueda dar el control del parqueadero. Entonces no tenemos parqueadero. Bueno, claro que ahora le pregunto a ver si ella nos puede dejar su control de parqueadero, eh, o si no pues me voy en taxi no hay lío. para no enredar la pita. Pero déjame le pregunto. Si ella nos, Bueno, porque señor. me deja la llave, me deja los tokens de ella, porque como no va a estar, me deja los tokens de ella sin problema. Pero la vez pasada, pues como ella estaba y pues la entrada y la salida, entonces nos enredamos con el parqueadero. Entonces dijimos,
que no llevaba carro. Y como tú no venías, entonces no tuvimos lío. Pero entonces déjame le pregunto si ella me puede dejar la llave de la puerta eléctrica del parqueadero, la llave de ella, porque no tienen sino una. Como no van a estar, sino van a estar de viaje. Entonces, a ver si ella me la puede dejar, pues no habría lío porque hay espacio para tu carro y para el mío. Ah, bueno, listo, sí, señora. ¿Listo? Ok. Listo, corazones. Entonces, dudas, preguntas. En nuestra clase pasada hablamos del principio del mentalismo, del principio ¿de qué otro principio, señoritas? Correspondencia. Ajá. ¿Y de qué otro Y principio? de vibración. Y de Es el de- vibración. ¿Claros? ¿Preguntas? ¿Dudas? Perfecto. Estos principios son leyes naturales, ¿no? Funcionan, creámoslo o no. Ahí están. Ahí están y se aplican en nuestra existencia y en todo lo que tiene que ver con nuestro entorno y con el universo. Por eso me pareció tan importante que los tuviéramos en cuenta, que los aplicáramos como parte de nuestra filosofía de vida, como parte de nuestro nuevo camino y como parte de nuestro motivo, razón y compromiso con esta sociedad. Bueno, el siguiente principio, entonces vimos mentalismo, todo es mente, vibración, todo vibra, correspondencia como es arriba, es abajo, ¿verdad? Y vamos con el principio de la polaridad, que ahora no pude abrir acá. El principio de la polaridad dice, todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Entonces, dice que este principio es básicamente podrían imaginarse en ustedes el yin y el yang, ¿no? Todo tiene estos opuestos en una misma línea de vibración. Lo opuesto al hombre es la mujer, lo opuesto a lo negativo es lo femenino, lo opuesto a la arriba es el abajo, lo opuesto a la bondad es la maldad, lo opuesto a lo negro es lo blanco. Y creo que los japoneses lo han representado de una manera muy bella, que es ese yin y ese yang, ese símbolo del yin y el yang, que es blanco y negro y que dentro del negro está el puntico blanco y dentro del blanco está el puntico negro, ¿no? Y es que todos estos extremos son como, ustedes quiero que se imaginen ese plano cartesiano, ¿no? ¿Se acuerdan de matemáticas? Profe, ¿se acuerda de matemáticas? El plano cartesiano donde tenemos los dos extremos, el X y el Y. Y yo siempre suelo imaginarme este plano cartesiano para decir Dios es el centro, Dios es el cero. Y las extremidades es donde estamos andando los humanos. Es donde vamos y nos vamos a la polaridad clara o a la polaridad oscura, a la polaridad del bien o a la polaridad del mal. Y todo, absolutamente todo tiene la polaridad. Por eso es tan importante que nosotros desde este principio de la polaridad podamos entender que no podemos excluir al otro, ¿no? Y este libro que hoy les estoy recomendando es básicamente la confirmación entre lo que es el ritmo y la polaridad. La polaridad porque querramos o no querramos, a pesar de ser estos seres divinos que queremos ser en este instante, tenemos una sombra y es nuestro lado oscuro. La luna tiene un lado que nos muestra, una cara que nos muestra esta noche, no sé cuál sea la luna de esta noche, pero esa fase que nos muestra atrás hay otra fase. El sol también tiene otra fase. La tierra tiene aquí donde es de día hoy, en el otro polo es de noche. Tiene un polo sur y un polo norte. Entonces, de cada cosa que ustedes quieran ver, de una emoción, ¿no? El amor es la polaridad positiva de la emoción y el odio es la polaridad negativa. Pero hacen parte de una misma vibración, haciendo uso del principio de la vibración.
Entonces, y de la música, hablando de la vibración, hablamos, por ejemplo, de las escalas musicales, ¿no? Entonces, puede que estemos en una nota diferente, pero de la misma escala. Y eso significa la polaridad. El si y el do, que serían los puntos extremos, pertenecen a la misma escala vibracional. Entonces, en ese sentido, el amor y el odio pertenecen a la misma escala vibracional. En ese sentido, cuando hablamos de una constelación familiar, cuando hablamos, por ejemplo, hablando del tema de Janet que nos pone una relación de parejas, ¿no? Y en un momento en que nos amamos con el alma, nos juramos amor eterno, nos dijimos que nos íbamos a acompañar hasta cuando fuéramos viejitos y quizá terminamos mal, ¿no? Por unos cuernos, terminamos mal por, no sé, por cualquier situación que nos haya. Es tan fácil odiar a ese ser que se ha amado, ¿cierto? Uno dice, yo no sé si en sus vidas lo han vivido, pero yo lo he vivido en mi vida, ese que al que yo quería bajarle las estrellas, darle mi vida entera, después digo, maldito, desgraciado, miserable, ojalá se muera, desgraciado, porque no hay peor ser humano al que le dedicamos rata inmunda, ¿no? Después de haberle dedicado, no sé, sin ti no respiro, ¿no? Tú eres el aire que yo respiro. Esas son las polaridades y creo que esto es lo que más nos llega en constelaciones familiares. Entonces, esa emoción que traen las personas como hijos heridos, ¿no? Es que mi papá y mi mamá fueron malos y en ese sentido tenemos nosotros que llevarlos de la polaridad del odio, la rabia, el enjuiciamiento a la polaridad de la compasión, del amor y de la aceptación. Entonces, también podemos ver el principio de la polaridad en algo en constelaciones familiares cuando hablamos de la víctima y el perpetrador. Y decimos siempre, pobre víctima, ¿no? Pobrecita, esta persona fue abusada, maldito, desgraciado, su abusador. Pero resulta que cuando nos vamos a ver de la víctima y el abusador, quizá son los polos opuestos de la misma vibración que es el abuso. Porque sin un abusador, no, para que exista un perpetrador necesitamos una víctima y para que exista una víctima necesitamos un perpetrador. ¿Y cuál es la forma como lo sanamos desde las constelaciones familiares? Reconciliando, ¿verdad? Reconociendo el dolor del perpetrador, reconciliando estas dos energías. De hecho, es la reconciliación de la víctima y el perpetrador lo que sana las enfermedades mentales de acuerdo con la teoría de Bert Hellinger, ¿no? Unir al perpetrador, llevarlo al centro, ¿no? Al perdón y al arrepentimiento. Y a la víctima, llevarla al centro, a la aceptación y al perdón. Entonces, fíjense cómo esta polaridad de los opuestos finalmente decimos son idénticos. Otra frase sanadora que me encanta es, yo soy como tú. Si ustedes recuerdan esta frase hermosa, siempre se la decimos a un padre o una madre al que hemos criticado, pero ¿cómo fuiste de malo? ¿Pero cómo fuiste de duro? ¿Pero cómo fuiste de arrogante? ¿Pero cómo fuiste de tal cosa? Y en mi vida muchas veces correspondencia, como es arriba es abajo, en mi vida, ¿no? Yo también soy dura con mis hijos, yo también soy fría con mis hijos, yo también soy arrogante con mis hijos. Entonces, cuando yo puedo ver esta verdad, puedo ver que yo soy la correspondencia y la polaridad, y estoy en la misma polaridad de mi madre. Entonces digo, yo soy como tú. Y me llevo a la polaridad opuesta, que sería, ahora te veo. Y ahora digo sí, a como eres y a como soy. ¿Bien? Este reconocimiento o la aplicación de este principio nos lleva a algo que metafísicamente han denominado los estudiosos de la metafísica y de todo este tema místico como la alquimia mental. La alquimia, que es finalmente eso, la alquimia, si ustedes recuerdan el término, era convertir cualquier objeto en oro.
El oro es el mejor comunicador, es el metal más precioso en su momento. Entonces, la alquimia no significa precisamente en cuestiones monetarias como el rey Midas, de todo lo que toco se convierte en oro, sino la alquimia representa la transformación y la transmutación consciente de un estado negativo a un estado positivo. Es decir, de un estado establecido a un su estado opuesto. Entonces, esto es lo que a nosotros nos dedicaremos durante todo el resto de la aplicación de las constelaciones familiares, es hacer esos seres alquímicos, esos magos alquímicos, de poder cambiar la polaridad de las emociones, la polaridad de los pensamientos y la polaridad de las acciones de las personas que vienen a nuestra consulta. Esa es la magia que tenemos que hacer, poder llevarlos a ellos a que cambien. Fíjate, Nidia me decía, cuando Camilo estaba en ese estado de ira, usé un anclaje que lo llevó de la polaridad negativa, lo sacó de allí y lo llevó a la polaridad positiva. Eso realmente es el proceso de sanación. Si nosotros logramos que nuestros consultantes logren hacer la alquimia, es pasar de una polaridad al otro. Y el hecho de pasar a la polaridad, van a ver que el siguiente principio, que es el principio del ritmo, cambia también, ¿no? El principio del ritmo dice, todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y de retroceso. Entonces, ¿qué me imagino yo frente a este principio? Un péndulo, ¿no? Dice, todo fluye y refluye. Todo avanza y retrocede. ¿Qué hablamos alguna vez? La ley de la correspondencia, cuando hablamos del dinero, cuando hablamos del karma, hablamos de este principio del ritmo. Todo fluye y refluye, todo se manifiesta como un péndulo que oscila. El maestro hermético aprende la neutralización de este principio. ¿Cómo? Cambiando la polaridad. ¿Cómo puedo yo evitar? Recuerdan que ustedes cuando les hablé de la ley del karma, les decía, es como si yo lanzo algo al universo y esto va en un boomerang, ¿no? Y se devuelve. ¿Cuándo se devuelve, no? Estos principios son inspirados en la naturaleza también. Y este libro que hoy les recomendé habla muchísimo del ritmo hipnótico. Creo que lo denomina así, el ritmo hipnótico lo denomina, de la vida. Y este ritmo también lo pueden ustedes metaforizar con lo que se podría denominar los ciclos o las repeticiones. Los ciclos, la naturaleza tiende a hacer ciclos. Si lo vemos desde la programación neurolingüística que me encanta, es esos ciclos o esos programas de entrenamiento que le damos a nuestra mente para que se convierta en algo automático. Eso es para mí un ciclo hipnótico. Eso para mí es un ritmo, ¿no? Es la naturaleza se avanza o vive de acuerdo con los ciclos naturales, ¿no? Tenemos ciclos en todo lado, tenemos ciclos de vida y muerte, tenemos ciclos de día y sol, de día y noche, perdón, tenemos ciclos de las estaciones, invierno, verano, otoño y primavera. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos dice la naturaleza? Que se repite la misma historia. Que cada 24 horas el sol se oculta mientras da la vuelta y vuelve y en la madrugada vuelve a nacer. Tenemos tantos 12 días de luz, 12 días de noche, ¿verdad? Y para esto no necesitamos, como somos creadores universales, recuerde que somos nosotros los que estamos creando, no necesitamos estar pendientes de nuestras matas que den fruto, pendientes del sol, que no se nos olvide que dé la vuelta al sol, pendientes de decretar la primavera, decretar el verano, porque dicen, pues pucha, yo no he manifestado la primavera, el verano hoy y para todos. Entonces, ¿qué hace la naturaleza? Esto que pasa una vez, que pasan 2 veces, la naturaleza dice, se convierte en un ciclo natural.
Entonces, la ley del ritmo dice, además este libro lo lleva desde los pensamientos y desde cómo cuando entramos en la ley del ritmo es tan difícil salir, tan difícil salir. ¿Por qué? Porque estamos entrenando a nuestro inconsciente y diciéndole, esto debe funcionar así. Si lo vemos desde el punto de vista central, es la repetición de todas las historias. Todas las mujeres de la familia se van a quedar solteras porque los hombres son malos. Bisabuela, abuela, mamá, ahora me toca la historia a mí. Y como no ponemos nuestra atención, ojo, y nuestra decisión adulta, pues, ¿qué hace la ley del ritmo? Repetirlo, repetirlo, repetirlo. Es como cuando tú pones un cassette y le pones replay, ¿no? Cuando termina la canción, vuelve a empezar. Termina la canción, vuelve a empezar. Termina la canción, vuelve a empezar. Tú no estás ahí diciendo, ay, se va a acabar, me toca ponerla otra vez. No, esa es la ley del ritmo, la ley del hábito. Si lo hablamos de manera personal, si lo hablamos de manera constelacional, hablamos de la repetición de las historias. Entonces, ese es el ritmo que fluye y refluye. Dime, Millane. No sé, me estoy acordando también de otra ley, que es la de saturación, que de continuar lo mismo, llega el ser a decir, no, esto toca cambiar. O sea, de esa ley, sí, del ritmo, yo pienso que llegará el momento en que se choca y es el de la saturación. No sé en dónde fue que yo escuché eso. Llegará el momento en que ya es como el drogadicto, que sigue, pero llegará como tocando el fondo, más o menos. Se satura y ya tiene que salir todos. Mira que eso que acabas de decir es importante, porque la ley del ritmo es como la orden divina de hacerlo esto de esta manera, ¿no? El bucle. Tun, 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 giras, 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 eternamente los planetas giran, 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 el sol sale, 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 etcétera. ¿Qué pasa para cambiar la ley del ritmo? Y en este libro que les estoy contando nos hablan de esto, por eso me parece tan maravilloso, porque dice, el diablo nos dice que cuando entras en la ley del ritmo hipnótico, nada puede sacarte de ahí. Que es como cuando hace la metáfora de como cuando una araña cae en la red, puede luchar y luchar, y entre más luche, más se va a enredar, ¿no? Entonces, esta es la apreciación del diablo, ¿no? Dice, entre más luches, ahí está, o sea, si entras en la ley del ritmo a través de los pensamientos, ahí vas a estar. ¿Por qué? Porque grabaste, y es lo que desde programación neurolingüística decimos, cuando yo hago un hábito, bueno o malo, porque hábito no significa que sea bueno, es simplemente un programa de repetición a través de la ley del ritmo, que yo le digo, yo me despierto todas las mañanas a las 6 de la mañana. Y tú puede que ya no pongas despertador, porque tu ciclo biológico, tus ciclos circadianos ya dicen, son las 6 de la mañana. Judy, despiértate, ¿no? Y todos los días me despierto, aun cuando sean los días festivos, digo, no, ya es la costumbre, ¿verdad? Esto se mete ahí. Entonces dice que, curiosamente, hablamos de las derrotas, de las enfermedades, de las catástrofes, de los, ¿cómo se llama? De los errores, no, sino de los fracasos específicamente, ¿no? Entonces dice, el fracaso es uno de los miedos más grandes que todos tenemos, es el miedo al fracaso, es el miedo a la enfermedad y es el miedo a la muerte. ¿Mm? Entonces, estos miedos generalmente los vemos como malos. En constelaciones familiares, acuérdense que venimos cambiando la polaridad. Pero resulta que estos miedos, estos fracasos, son la única forma de salir de la ley del ritmo. Es la única forma de sacar al humano de la ley del ritmo y darle la posibilidad de empezar otra vez. Fíjense en la naturaleza. Todo funciona. ¿Qué pasa si hay un incendio? Todo se quema. ¿Y qué tiene que hacer la naturaleza? Volver a empezar, ¿verdad? ¿Qué pasa si hay una inundación? Todo se anega, todo se derrumba, todo se pudre,
y la naturaleza debe volver a empezar. Entonces, en la humanidad, ¿qué pasa cuando hemos fracasado? ¿Qué pasa cuando hemos quedado en bancarrota? ¿Qué pasa cuando nos llega una enfermedad? Todo se muere y vuelve a empezar. Nos obliga la enfermedad, nos obliga el fracaso, nos obliga la pérdida a ir adentro, a pensar, a reevaluar lo que hemos hecho y a dar un giro a nuestras acciones, pero muy especialmente a nuestros pensamientos. Entonces, mira lo bello, porque a pesar de que este es uno de los ciclos más difíciles, ¿no? Porque decimos, hemos tardado cada uno la edad que tiene, en mi caso 48 años, generando patrones de repetición a través del ritmo, para decir, bueno, ya no pongo atención, yo me levanto, yo como esto, yo hablo de esta manera, y cada vez generamos lo que podríamos también denominar hábitos, pero solo a través del algo que nos saca de la zona de confort, la enfermedad, la escasez, el fracaso, la pérdida, el error, es que volvemos a decir, un momentico, reevaluemos porque algo hicimos mal acá, ¿no? De hecho, hay dos opciones, y una es que puedo renunciar y puedo ponerme a procrastinar y decir, definitivamente yo no sirvo para esto, definitivamente esto no es lo mío, yo soy un fracaso, yo no sirvo para nada, yo no quiero seguir viviendo, ¿no? Y es una de las posibilidades. O la otra es, definitivamente no era esto lo que tenía que hacer, entonces vamos a cambiarlo por esto, vamos a reenfocarlo de esta manera y es la diferencia que hay entre un, ¿cómo lo llama? El libro lo llama un divagador o una persona con un compromiso determinado. Y esto realmente es lo que hace que la ley del ritmo se rompa, pero también eso significa que cuando podemos generarlo desde la conciencia, es decir, desde los hábitos positivos, desde la polaridad indicada, ¿no? También podemos generar esquemas de automatización en nuestras vidas de manera positiva, ¿no? Como pensar positivo, ser abundantes, hacer ejercicio, ser alegres en la vida, salir de estos ciclos de autodestrucción que hemos generado todos. Entonces, es a través del ritmo. ¿Qué quieres automatizar? Diríamos hoy en día que hablamos un poco de estrategias de ser más eficiente y más efectivo en esta vida. ¿Qué es lo que quieres automatizar en tu cabeza? ¿Cuáles son los ciclos que quieres automatizar? Porque la ley del ritmo es la que te ayuda a automatizar estos ciclos. ¿Y cuáles son los ciclos? Fíjense que en el quebranto, hablando de constelaciones familiares, llegan a nosotros son las personas que se han quebrado, que se han derrumbado, que ya no saben por dónde continuar, que ya no entienden qué es lo que está pasando, por qué llegó esta enfermedad, no entienden por qué llegó esta depresión, no sé qué es lo que está pasando con mi economía, con mi familia, con mi pareja, no sé lo que está pasando, o sea, hay un gran dolor. Acuérdense de la pregunta de constelaciones, ¿qué es lo que te duele hoy? Porque ese dolor es el maestro. Ese dolor es el que está rompiendo el ciclo del ritmo. Es el que te está diciendo, puedes salir de ese bucle, arañita, puedes salir de esa trampa y puedes generar una vida diferente. ¿Listo? ¿Preguntas respecto de la ley del ritmo? ¿No? Bueno, ya que sí puede uno salirse de esa ley, pero feo que salga uno golpeado con enfermedad y eso. Pero uno puede vivir en esa ley si no me afecto, o sea, podemos estar ahí, como dicen, durmiendo, que estamos como dormidos. O sea que ¿Y a en veces dónde dejamos la ley de la polaridad? Todo tiene dos polos y
todo fluye y refluye. Recuerda que a pesar de estar en ese ciclo, todo es un ciclo, ¿no? Y es lo que a veces nos pasa a los humanos, que no queremos avanzar en el ciclo. La rueda tiene que girar para avanzar. Si yo me quedo en ese mismo campo, es la rueda. Fíjate que, no sé si fue en ese libro o en otro libro, decían algo maravilloso, y es que venimos a esta escuela, esta tierra, esta dimensión es una escuela, ¿no? Y uno va a la escuela es a aprender, a hacer tareas, a estudiar, a subir de curso, ¿cierto? Como es arriba, es abajo. Entonces, si ese es mi objetivo, ¿no? Que por esa razón, y en constelaciones lo hemos visto, yo no solamente traje una tarea, dije, no, yo la única era venir a sanar con mi papá y ya. Y a pesar de solamente ser quizá la única lección que haya tomado, que no creo, ¿no? Con papá, ¿cuántos arquetipos tenemos que sanar con papá, ¿no? Mi arquetipo de padre, mi arquetipo de pareja, mi arquetipo de abundancia, mi arquetipo de padre amigo, padre hermano, padre hijo también, padre, no sé, administrador de sus recursos personales, padre empresario, padre trabajador, padre 10,000, ¿no? Entonces, fíjate cómo cada uno de esos me requiere un trabajo, me requiere una situación. ¿Qué es lo que podemos combinar con la ley del ritmo? Es la ley de la polaridad. Que todo lo que yo tenga que hacer se va a refluir, ¿no? Y no quiere decir que yo no pueda estar, si estoy en el verano, me quede en el verano eternamente, sino que tenga que pasar por mi invierno y mi primavera también. Pero si lo hago a través de la polaridad, es diferente pasar por las estaciones, desde el amor, la alegría, la compasión, a pasar por la rabia, la angustia, la desesperación y demás. Entonces, lo único que hace, no es que la ley del ritmo pare, si yo digo, ay, no, yo ya soy tan positiva, yo ya quiero ser feliz el resto de mi vida. No, la vida va a seguir refluyendo, solo que va a seguir refluyendo en otra polaridad. Eso es lo único, poder saltar el dolor a través de la polaridad, poder entender, y no es dejar de sentir, Millanes, no es que no me pase, que no es que no me llegue la enfermedad. Es que a diferencia, hoy tú te llega una enfermedad y a diferencia de la Janet de hace 5 años, creo que la recibirías de una manera diferente, la recibirías en una polaridad diferente. Porque dices, bueno, ¿para qué viene esta enfermedad? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esta enfermedad? ¿Qué es lo que tengo que atender? Como decía Dianita en la constelación. No, que me duelen las piernas. Ok, venga a ver piernas, ¿qué siento? ¿Qué les falta? ¿Qué necesitan? ¿Qué es lo que no me permite avanzar? La Janet o la Judy de hace 10 años decía, juepucha, tengo un desgraciado dolor en estas piernas porque a mí, o sea, si yo hago ejercicio, si yo como bien, si yo, o sea, no sé qué desgracia me está pasando, debe ser que me están haciendo brujería porque yo soy la persona más buena y correcta de este mundo como para que me estén doliendo estas desgraciadas piernas, ¿sí o no? Y eso es una polaridad completamente diferente. ¿Mm? Y no quiere decir que no tengamos que atender nuestro ritmo, sino que lo tendremos que atender en una polaridad diferente. Tendremos que hacer alquimia en nuestra emoción y lo vamos seguramente a aprender más rápido. ¿Qué significa? Que en esa polaridad los mensajes no van a durar tanto tiempo. ¿Sí? Si tenemos un cáncer, Dios no lo quiera, ¿no? Pero si llegáramos a tener un cáncer, seguramente vamos a entender con mayor rapidez el mensaje del cáncer que una persona que se niega o que no conoce de estas situaciones o que sigue estando en ese infante en el que dice, eso fue el agua, eso fue el veneno que ahora le echan a los alimentos, eso fue que un día uno me echó una maldición, me hicieron el mal de ojos, eso fue la envidia de mi hermano, eso fue, yo no tengo nada que ver con esto. Quizá esa enfermedad va a ser más larga, más dolorosa y más tortuosa. Y ni siquiera sabemos si la podamos llegar a sanar no solamente físicamente, sino espiritualmente. Entonces, ¿qué pasa con la rueda?
vuelve y juega, ¿no? Vuelve y nace porque te viniste sin comprender. Entonces, vuelve y juega. Vuelve y juega, vuelve y pasa la ruleta. ¿Bien? Este no es un panorama desalentador, sino por el contrario, alentador. El siguiente principio es el principio de la causa y el efecto. Es el sexto principio. Toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Karma. Nada ocurre por casualidad, todo ocurre por causalidad, como lo diría Chopra. El objetivo es elevarse a un plano superior de causalidad y convertirse en una causa activa y no ser un efecto pasivo. ¿Qué está pasando con nosotros? Somos el efecto de muchos de nuestros ancestros. Y a eso me refiero muchas veces cuando digo yo soy la resolución de mi abuela y de mi tatarabuela. Porque ellos lanzaron la idea, ellos lanzaron la causa de que a mí hoy me esté pasando quizá muchas de las cosas, porque yo asumí la resolución, ¿no? Entonces, puedo ser el efecto, pero también soy la causa de muchas otras cosas, como si hablamos de nuestros hijos, la causa de la herida de abandono que puedan tener nuestros hijos, de la herida de humillación que puedan tener nuestros hijos. Somos la causa de, no sé, de la rabia por nuestras palabras, por las palabras que le dimos a alguien, ¿no? En un enjuiciamiento, en un enfrentamiento, dijimos cosas feas y hoy somos la causa de eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que alguien nos hable de esa manera. Fíjate que en el tema causa-efecto hablamos de ese boomerang también, ¿no? Muy parecido al del ritmo, solo que el ritmo es la automatización, ¿sí? Van a encontrarlas muy parecidas. La ley de la causa y el efecto es todo este efecto que hay tiene una causa en alguna parte. O sea, nada es que cayó porque sí. Todo tiene un efecto y una correlación con su causa. Y el ritmo es que ese efecto y esa causa se pueden automatizar. Se pueden quedar ahí generalizándose, ¿no? Como el ejemplo que les doy de la abuela que dice, ojalá es mejor quedarse sola que mal acompañada porque los hombres hacen doler. ¿Cuál es la causa de la soltería de las mujeres de mi generación? Quizá la maldición de la abuela, de la tatarabuela, por el dolor que ella sintió. Causa y efecto. Ritmo es que lo ha vivido la tatarabuela, la bisabuela, la abuela, yo, y si no lo hago consciente y lo sano yo, lo vivirán mis hijos, lo vivirán mis nietos, lo vivirán mis bisnietos, lo vivirán mis tataranietos. Ese es ritmo. La causa es que cada una de nosotras ha tomado la creencia de la de arriba, de la bisabuela y la tatarabuela, ha dicho, sí, tienes razón, es mejor estar solo que mal acompañado. A mí también me pasa lo mismo. Tienes razón, los hombres no sirven para nada. Hija, le enseño a mi hija a que siga, a que viva la situación de la misma manera, porque los hombres no sirven para nada, porque los hombres nos dañan, porque los hombres vienen a abusar. Entonces es mejor estar solo que mal acompañado. ¿Ven? Esa sería la causa y el efecto. Creo que también como consteladores venimos buscando todo el tiempo este principio, ¿no? ¿Dónde está la causa? ¿Dónde está realmente la situación? Por ejemplo, en el caso de las exclusiones, ¿no? Cuando hay una exclusión, tenemos una causa que es la exclusión de alguien, el rechazo de alguien, la negación de alguien en este sistema. No, por tu homosexualidad te negaré como mi hijo. Por ejemplo, un tío, un abuelo, y hoy tenemos nietos homosexuales e irreverentes. Entonces, ¿qué hacemos? Causa, efecto. El efecto es que hay alguien que representa a ese ancestro excluido para hacerse ver. Entonces, el reconocimiento. ¿Cómo podemos ligar o cómo podemos cambiar el efecto reconociendo la causa
y generando una causa activa. Quiere decir que nosotros en la alquimia lo que hacemos es generar una causa activa para generar también un efecto activo, diciendo ahora te reconozco y ahora te honro y honro tu destino. Y haces parte de esta familia, dándole pertenencia. Cuando le doy pertenencia, entonces esa es la causa. ¿El efecto cuál es? Que aquella persona que se está sintiendo excluida se siente abrazado, se siente empoderado, se siente parte de esta familia y también puede recuperar muchas de sus cosas emocionales, físicas y todo aquello que conlleve como consecuencia. Causa y efecto. Todo está enlazado. Todo está como esa cadenita de ADN que hace como un enlace todo el tiempo, ¿no? Y el último principio es el principio del género. El género está en todo. Y todo tiene su principio masculino y femenino. Tiene mucho que ver con el principio de la polaridad, ¿verdad? Pero este habla del género y es que es a través del principio del género, cuando hablamos del masculino y del femenino, donde hablamos de manifestación o hablamos de creatividad. Entonces, para que algo se reproduzca, no solamente desde la sexualidad, requiere de la integración de los principios femenino y masculino. Por eso en toda la naturaleza tenemos el género femenino y el género masculino, ¿no? Y también sabemos nosotros un poco más que de las constelaciones familiares, de la biodescodificación, que todo lo que está en nuestro entorno tiene una vinculación con el principio del género, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, el pan representa a papá, la leche representa a mamá. Cuando decimos el dinero representa a mamá, la economía representa a mamá, pero el éxito el éxito representa a papá. Cuando decimos el ámbito laboral representa a papá y el ámbito personal o íntimo representa a mamá. Esto significa todo tiene un género, todo tiene una representación y una interacción de nuestro femenino y nuestro masculino. Y creo que este es el principio que más trabajamos nosotros en constelaciones familiares, porque nos dedicamos a hacer esa integración y ese reconocimiento del género en cada uno de nosotros, ¿no? Porque siempre con nuestra crítica queremos rechazar una de las partes o las dos partes, ¿no? O nuestro padre o nuestra madre, nuestro femenino o nuestro masculino. Siempre queremos como estar en uno de los dos bandos emocionales, pero también físicos y energéticos. Entonces, cuando podemos reconocer que la integración es solo la integración, tanto desde la polaridad de los dos polos, genera la unidad, solo desde la integración del principio masculino y del principio femenino, entendemos la unidad completa. ¿Por qué? Porque nosotros somos la muestra viviente de la integración de lo masculino y lo femenino. Venimos de un gameto masculino y de un gameto femenino. 50 y 50, a igualdad de condición. El yin y el yang es 50 y 50. Ninguno de los dos tiene más poder que otro. El único que realmente tendría más poder que el otro somos nosotros mismos en la integración y definiendo de qué lado estamos. Bien, entonces, fíjense que estos principios y su aplicación no solo en las constelaciones familiares, sino realmente en todos los ámbitos de nuestra vida, creo que son uno de los principios que pueden dirigir y complementar nuestros principios básicos de la filosofía bergeliana, de las constelaciones familiares, porque en cada parte de las constelaciones estamos aplicando los principios, pero no solamente para entendernos desde la terapia, no solamente para entenderlos desde
desde esta parte, digamos, pequeña, como serían las constelaciones familiares, sino aplicándolos desde todos los puntos de vista. Son principios aplicables a cualquier ciencia holística, a cualquier ciencia holística, a cualquier ciencia física. De hecho, la física ha probado como leyes estos principios universales del hermetismo. Entonces, como les digo, son principios universales. Quiere decir que son la base de todo principio, en todos los rangos de la vida, en todos los rangos de nuestra existencia, tenemos estos principios. Entonces, les recomiendo leer el libro del Kybalión, se llama donde se encuentran estos principios, ¿no? Que lo consigan, que lo tengan. Es un libro hasta lindo, místico, es un libro negro, pero muy bello. Es un libro corto en el que nos hacen un poco más la amplificación de estos principios. Dudas, preguntas, ¿cómo les parece el tema? ¿Qué quisieran compartirme respecto de esta información que les he dado? ¿Se me durmieron? No, estoy acá. Oye, pues me parece como interesante, pero pues no sé, este tema no hubiera quedado bien al principio de constelaciones, porque acá nos da como, a mí personalmente me da como el sentido de lo que se había repetido durante las anteriores constelaciones, que derecha papá, que derecha mamá, que se deje sentir, que no sé qué. Entonces yo siento que esto pues lo entiende uno más o menos, y eso que no está tan fácil, pero uno más o menos, yo personalmente por la práctica que hemos hecho antes, pero si lo hubiéramos visto antes, no hubiera sido como mejor. Fíjate que es que esto no es tema de constelaciones familiares. ¿Ves? Entonces Pero sí, exactamente. Ustedes saben que yo integré a la formación muchas de las cosas que a mí no me enseñaron principios generales del Kybalión, pero me pareció un tema tan importante porque es lo que tú dices, o sea, uno logra integrar tantas cosas con estos principios y los logras ver en todas partes, ¿no? Que entiendes, o sea, entiendes cómo es el funcionamiento del universo y por qué razón yo me puedo conectar a un campo, por qué razón está pasando esto en una constelación, por qué razón esta hija tiene que vivir este tema, por qué repite el ciclo, para qué repite el ciclo, a dónde tengo que llevarla, cuál es la solución del tema. En eso tienes toda la razón, pero esto no, o sea, es de los temas que yo elegí que me parecieron súper importantes podérselos transmitir a ustedes, porque creo y creí para mí, o sea, esto para mí también fue revelador, como por ejemplo el próximo módulo que vamos a ver, programación neurolingüística. Eso no tiene nada que ver con constelaciones familiares. En cualquier formación de constelaciones familiares, no. ¿Qué tiene que ver la programación neurolingüística? De hecho, te van a decir, son dos ciencias completamente diferentes porque uno es constelaciones familiares, es un tema espiritual, y programación neurolingüística es un tema netamente científico y de la mente que tanto hemos satanizado, ¿no? De la mente que aquí le decimos, es un tema de ego y de mente, la mente está mal, está loca, está deficiente. Entonces, por eso tenemos que irnos al espíritu. Pero acuérdense que yo les hablo de la integridad del ser. O sea, no hay ningún área que no debamos tocar, así como físicamente nuestra mente, espiritualmente, todo aquello que está moviendo los hilos donde no los vemos, y es el trabajo realmente para el que nos estamos capacitando. Pero nada va a funcionar si movemos todos los hilos allá, pero estamos dentro de este ritmo. Porque acuérdense, nos dijeron, del ritmo es difícil salir. O sea, tú puedes hoy emotivamente decir, sí, qué lindo, qué rico, y pasó esto en mi vida y cambió. Y dentro de 2 meses muy seguramente te pasa una situación y vuelve el ritmo a coger su fuerza. Que es un llamado del alma, porque es un llamado de así debe ser. Y lo que les digo yo, mire, este libro, léanselo por favor. Porque esto, y ni siquiera lo estaba buscando, o sea, fue puro complemento del universo para ustedes de este módulo.
porque ese libro, o sea, para mí creo que es, mejor dicho, la cereza del pastel de la formación. Dime, Medianita. Bueno, yo veo que es un poco lo que nos hablaba Brigitte, que tú sabes que yo soy aficionada a Brigitte, pero sí, es el tema de reconciliar y eso es lo que me parece lo más difícil de este mundo. Y estamos en este proceso y creo que por eso hay tanta guerra y tanto tema y no solamente esa guerra que se manifiesta en el exterior, es parte de nuestro interior. En guerra entre lo masculino y lo femenino, entre nuestras emociones y la razón, entre recuperar el poder y soltarlo. Entonces estamos como en un tema que es muy difícil de equilibrar. Por eso es que básicamente esto es como un aprendizaje porque estamos como tan empeñados en nuestra psicorrigidez que no nos permite avanzar. Sí, y a veces, muchas veces nosotros que hemos estado en este camino de transformación, nos ha pasado, a mí me ha pasado. Paso una etapa, hago una constelación y vuelvo y empieza. ¿Por qué otra? Es un poco frustrante, la verdad. Es un poco frustrante, pero igual es un tema que se va repitiendo. O sea, y por ejemplo, si dicen, por ejemplo, que la energía del odio, dicen que está vinculada, pero con otra energía, ¿no? La del miedo es la del amor, y bueno, aquí tú dijiste odio y amor, pero no sé. Hay diferentes teorías, pero el tema es que son dos polaridades que siempre nos están como marcando y como que no, por eso es que no conseguimos la iluminación. No sé qué pasa en esta vaina. Pero bueno, el tema de las constelaciones, sí, el tema es eso, es entrar en reconciliación. Yo me reconcilio con papá, yo me reconcilio con mamá, pero además me reconcilio e incluyo cada cosa. Y en la medida que voy incluyendo cosas, pues voy trascendiendo y voy avanzando. Y dicen, uno no es lo que quiere, sino lo que vibra. Por ejemplo, en esa ley, yo Ley de la vibro. vibración. Si yo vibro en el amor, pues atraigo amor. Si yo vibro en las casas, pues atraigo escasez. Entonces, el tema no es lo que uno demuestra, sino lo que uno vibra. Entonces, es como estar alineado con todas esas leyes, pero pues es un poco complejo. Y estamos en el trabajo, en el trabajo de ello. Por ejemplo, un tema es para mí, cuando yo hago clic con el amor, cuando yo hago clic con la abundancia, cuando yo hago clic con varias cosas, es cuando yo me permito, como dice Brigitte, o como dicen algunos, dar un salto cuántico y evolucionar para mejor. O si no, vamos ahí como de a poquitos, como avanzando ahí, pero un poquito. Pero cuando yo trasciendo, es cuando yo empiezo a cambiar. Y es cuando, por ejemplo, en mi caso, yo digo en las constelaciones, pues a mí me gustaría que fuera ya, o sea, cambias ya, o sea, tú ya eres suficiente, ya te transformaste, o sea, ya no, para atrás nada, adelante, tú ya puedes. Pero pues uno en la vida se da cuenta que no es así, que todo esto es un proceso y que el proceso, pues las personas tenemos que vivirlo y ya, eso es lo que pasa. He dicho. Fíjate que ahí, por ejemplo, podríamos aplicar la ley del ritmo, ¿no? Todo fluye y refluye. ¿Qué pasa? ¿En qué vibración estamos fluyendo y refluyendo? Y fluir y refluir significa que yo tengo que repetir el proceso varias veces, como es arriba, es abajo. Entonces, la forma de modificar nuestros ritmos hipnóticos, aparte de tomar decisiones, es hacerlo varias veces, ¿no? O sea, los ritmos, y si lo hablamos desde la neurociencia, es decir, enseñarle a nuestro cerebro un nuevo camino neuronal es volver a repetir el camino varias veces. Y hablamos de repeticiones porque es a través de la repetición donde automatizamos. Entonces es cuando hacemos la constelación y no cuidamos nuestros pensamientos, repitiéndonos ya sea la imagen, repitiéndonos la vivencia de la constelación, repitiéndonos las tareas que nos dejaron de pronto con las frases sanadoras o con los rituales, no generamos nuevos caminos neuronales. Entonces, por esa misma razón, volvemos a nuestro ritmo biológico, a nuestro ritmo hipnótico anterior. Entonces, ¿qué toca volver a hacer? Y ahí viene la teoría del fracaso. Fracasé.
¿Cuál es la diferencia entre el que decide cambiar nuevamente? Es, me levanto y vuelvo a intentarlo. Y vuelvo con la determinación, porque esta palabrita es súper clave, la determinación y la decisión de que lo que quiero es sanar, de que lo que quiero es cambiar. Y en ese sentido, bueno, pues me limpio las rodillas, como les digo yo, me limpio las lágrimas, los mocos y vuelvo a empezar. Y así, en el sentido de la repetición, logramos la alquimia y hacemos que ese ritmo cambie de vibración. Entonces, fíjense cómo es la integración de cada uno de esos principios donde nos permiten salir de ese ritmo hipnótico que aparentemente es imposible salir de ahí, pero es con la plena conciencia y la plena decisión de hacerlo. Cuando yo tengo determinación por hacerlo, es lo que me permite cambiar. Fácil no será, siempre lo hemos dicho, fácil no será, pero si soy determinada, si soy decidida, ¿y quién tiene la decisión en todo este camino que hemos vivido nosotros? El adulto. El niño no tiene decisión. El niño chilla y patalea. El adulto toma decisiones. Y es la decisión lo que nos saca de este ritmo hipnótico. Gracias, Nidianita. Nidiecita. Con el tema de la ley de la polaridad, es tomar esa conciencia que nada es bueno ni nada es malo. Todos son situaciones. Entonces, cuando uno, digamos, se queda en la queja y, no sé, en la pobreza, y entonces la pobreza es mala y no sé qué, o sea, si no existiera la pobreza, uno no valoraría la prosperidad y la abundancia. Si no existiera la enfermedad, uno no valoraría la salud. Si no existiera la oscuridad, uno no valoraría la luz. Entonces, cuando uno se da cuenta y hace ese análisis, uno dice, los polos no son malos, o sea, son situaciones que uno tiene que vivir para aprender y para evolucionar. Cuando uno ya mira la cosa así, de esa manera, ya se vuelve uno responsable y deja de quedarse en el papel de víctima que hablábamos en clases anteriores, sino ya uno se hace responsable de uno aprender. Sí, estoy en una situación, estoy poniendo un ejemplo, económica difícil. Bueno, ¿qué tengo que aprender de esto para valorar la prosperidad y la abundancia cuando me llegue y manejar mejor mis finanzas y demás? Entonces, todas estas cositas de verdad es un tesoro, Judicita, y muchas gracias porque no son temas únicamente para aplicarlos en una terapia, sino son temas para aplicarlos en la vida de uno y en cómo cada día tenemos que evolucionar más. Entonces, no, una machera, Judicita, gracias. Gracias, mi Nidiecita. Y lo que les digo, léanse este libro porque es que esta es la cereza del pastel. Es la cereza del pastel Napoleón Hill. Mi Tati. ¿El libro que nos mandaste? ¿El libro que nos mandaste? Sí. ¿O el Kibaleón también, juntos? El Kibaleón también. El Kibaleón creo que también lo tengo, ya lo busco. Porque ese lo tengo físico, pero que ese sí dije, no, eso es Biblia. Por Dios, ese sí me lo compré, lo tengo físico y rayado ya por todo lado. Pero creo que también lo tengo digital. Ya lo busco y se los envío, ¿vale? Mi Tati, no te he escuchado hoy a ti. Pues mis hermosas, con respecto a lo dicho, que todo es perfecto, todo lo aprendido es importante, como decía Nidiecita, no solo para el consultante, sino para nosotras también, porque en la medida en que nosotras cambiemos nuestra forma de pensar y de ver las situaciones en las que nos enfrentamos todos los días, pues asimismo tenemos la capacidad de orientar a las personas y darles una luz en su oscuridad o en lo que creen que están atravesando por lo más complejo. Y la vida tiene tantas transformaciones, tantos cambios que nos ayudan es simplemente a crecer y a transformarnos para bien. En la medida en que nosotros pues también logremos identificar cuáles son nuestras falencias y que tenemos en nuestras manos también la solución para avanzar. Entonces,
Personalmente yo siento que sí, por ejemplo, la neurolingüística, la programación de nuestros pensamientos influyen mucho en nuestro lenguaje, no solo para expresarnos mejor y dar de pronto una certeza de que estamos haciendo un buen trabajo ante una constelación, sino que transformamos de pronto el pensamiento en el consultante, haciéndole ver la situación exactamente más de donde proviene, que a veces las hemos generado nosotros mismos con nuestras creencias limitantes. Entonces, al cambiar esa forma de expresarnos y de pensar, la transformación ya está hecha, porque pues todo el cambio en sí viene desde nosotros. Nosotros empezamos, por ejemplo, sanando nosotras mismas y eso nos ha permitido ir evolucionando hasta llegar al día de hoy, que ya en un paso más para ser consteladoras. Entonces, es un salto cuántico que hemos tomado todas, que nos lleva a tener la certeza de poder transformar no solo nuestros hogares y nuestra persona como tal, sino hacer esos cambios que realmente el mundo necesita. Así es, mi Tati, gracias. Gracias. Creo que sí, para mí estas fueron herramientas muy valiosas en poder incluso leer el campo de una manera más fácil y más práctica a través de estos principios, a través de estos principios de causa-efecto, a través de estos principios de vibración, hasta a través del principio de correspondencia. Para mí es uno de los más, de los más importantes en el campo de la constelación familiar, porque me permite poder leer entre líneas lo que el consultante muchas veces no dice o lo cuenta bajo una anécdota o lo cuenta bajo una vivencia en el cual es víctima. Y cuando tú has integrado estos principios naturales y generales, creo que es más fácil poder entender, leer y quizá encontrar cuál es el camino para poder llevar a este consultante a que encuentre una solución, ¿no? Entonces es hacerlo cambiar de vibración, es poder hacerlo entender que la causa y el efecto vienen generados desde él y para él, quizá desde su ancestralidad, porque acuérdense que con la ley del karma, se me olvidó decirles en cuanto a la causa y el efecto, acuérdense que la ley del karma es que no hay injusticias, ¿no? Por el contrario, hay justicia y la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Y si lo que me corresponde a mí hoy es, no sé, vivir este rechazo o esta humillación de parte de mi esposo, por ejemplo, significa que yo alguna vez hice un rechazo y una humillación siendo otra personita, quizá, o siendo yo misma. Entonces, ¿a quién humillaste y rechazaste de esta manera? O si nos vamos un poco, nos salimos de constelaciones familiares y nos vamos un poco a registros akáshicos, recuerden ustedes, víctimas no hay. ¿A quién humillaste? ¿A quién trataste tan mal cuando fue tu esposa o tu esposo? Que hoy tienes causa-efecto, que recibir el efecto en la misma vibración, ¿no? Entonces, todo esto creo que nos ayuda a abrir los conceptos, nos ayuda a abrir un poco el reconocimiento del campo, el reconocimiento de la vida, el reconocimiento de la sanación, de dónde está la sanación, de que todo es perfecto y correcto frente a la polaridad, frente a la generación, frente a todo este tema a la generación, no, sino al género, y de lo importante que es equilibrar, como decía Dianita, equilibrar esas fuerzas masculinas y femeninas en nuestras vidas, porque eso representa el todo nuestro, el todo físico, el todo emocional, el todo espiritual. Entonces, en esa medida, pues creo que lo vamos a hacer con más conciencia, con más amor y con más determinación. Y por último, este libro les va a dar el plus de decir cómo salgo de ese ritmo hipnótico, cómo hago la alquimia, cómo salgo de este bucle en el que nos han metido toda esta negatividad y estas fuerzas negativas y oscuras que no me permiten sanar, que no me permiten salir, ¿no? Y a pesar de que
la negatividad controla el 98% de la población. Quizás somos ese 2% de la población que podemos ir ampliando nuestro porcentaje, pero que podemos tomar y hacernos cargos de nuestra vida, de nuestra existencia y de la alquimia de nuestro propio mundo. Entonces, pues ni modo, ya hoy terminamos tempranito. Aquí termina nuestro módulo de los 7 principios universales basados en el Kybalión. Hay muchos principios también desde otros autores donde ustedes los van a ver. Intégrenlos también, intégrenlos porque todos, como les digo, lo que me gustó del hermetismo es que son la base fundamental de muchas filosofías, si no todas las filosofías. Es el hermetismo, es estos principios que se desarrollan y se subdividen y se toman desde las diferentes ciencias formales y no formales, holísticas y materiales y físicas. Entonces, pues esta es la herramienta que quería entregarles con este módulo. Nos vemos entonces el domingo. Ya les vuelvo a pegar la dirección ahí, es en el mismo lugar. Nos vemos a las 9 de la mañana. ¿Quién abre? Tenemos una consultante que es la consultante de Dianita, entonces, de Dianita no, sino de Dani. Dani no va a estar. Entonces, una de ustedes va a tener que doblar constelación. Allá miramos quién. ¿Quién quiere abrir? ¿Quién quiere abrir para que prepare su meditación y su abrir el campo? ¿Quién lo hizo la última vez? Dianita y Tati, ¿verdad? Sí, ¿cierto? La última, sí, señorita. Y Tati. Entonces, Lo hacemos pues, con Nidia, Janet y Nidia. porque la vez pasada la hicieron Nidia y sí. Y como no está ella, entonces nos ponemos de acuerdo y lo hacemos para Perfecto. que ellas dos lo hagan. ¿Listo? Perfecto, entonces ustedes se encargan de abrir el campo. Las espero a las 9 con fuerza en esos muslos y en esos brazos para que subamos las cositas. Señora. Un abracito y sus consultantes a las 10, ¿no? Sí, yo creo que en una hora rápidamente subimos y organizamos y hacen limpieza de lugar y demás. Limpieza energética, ¿no? Perfecto. Listo, mis amores. Besito, descansen. Muchísimas gracias. Feliz noche. Besos. Entonces, chao. Chao. Chao.